Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de ecuaciones diferenciales parciales y hoy lo que haremos es una breve introducción de qué son las ecuaciones diferenciales parciales. Usualmente una ecuación diferencial parcial uno la describe como una función que depende de variables independientes x, y, z, etcétera. Dependen de una función u. Esta función u depende de estas tres variables. Tenemos las derivadas parciales de esa u, digamos u sub x, u sub y, etcétera, ¿no? Y digamos que aquí vamos a tener pues las de segundo orden, u sub x, u sub y, etcétera, y entonces hasta igualarla a cero, ¿no? Esto sería como la forma general en la que nosotros expresamos a esta ecuación diferencial. Estas usualmente, este conjunto de variables son variables independientes. ¿Sí? Vamos a poner aquí variables independientes. Esta es una función u que digamos que depende de mis variables independientes, es decir, depende de la x, de la y, de la z, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Es una función dependiente de ellas. Y estas pues son derivadas parciales, ¿no? Es decir, esto se puede ver como u sub x es lo mismo que nosotros conocíamos como la derivada parcial de u con respecto a x. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto digamos que son las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, ¿por qué estudiarlas? Esta es una buena pregunta. Bueno, usualmente nosotros vamos a tener asociado alguna clase de fenómeno. Vamos a tener un fenómeno. Y entonces la idea es que este fenómeno yo lo quiero estudiar, ¿no? Este fenómeno puede ser cualquier cosa física que a mí se me ocurra. Es un fenómeno, ¿no? Que yo quiero estudiar. Y usualmente lo que uno hace es tratar de entenderlo. Y uno lo que hace es que este fenómeno pues lo encapsula en algo que nosotros llamamos modelo. Vamos a poner aquí una cajita a la cual vamos a llamar modelo. Este modelo usualmente pues lo que viene siendo es una ecuación diferencial parcial. Esto sería ese modelo, una EDP. A veces son ecuaciones diferenciales ordinarias, pero para lo que nosotros queremos estudiar pues son ecuaciones diferenciales parciales. Una vez que yo tengo este modelo o esta caja, yo lo que ocupo es sacar algo de esa caja y lo que voy a sacar, digamos, es lo que se conoce como la función u, que en este caso pues sería en varias variables, ¿no? U de x, y, etcétera, ¿no? Y entonces esto lo que sería es como la solución. Y esta solución, pues digamos que es la interpretación de este fenómeno del mundo real en un lenguaje matemático y pues sería, digamos, la aproximación también de lo que es el fenómeno, ¿no? Usualmente esto, pues acá hay leyes de física, leyes de biología, de economía, por las que nosotros pasamos para obtener el modelo, ¿no? Entonces esa es la idea. Existen distintos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, yo podría tener, qué sé yo, una ecuación en este estilo.
X u sub de X menos, qué sé yo, Y cuadrado u sub de XY y esto pues igualado a, qué sé yo, X e a la Y. Esta sería, digamos, un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial. Acá, pues, la incógnita es la función u. Y esta función u, pues, depende de las variables x y y, ¿no? Este sería, digamos, un ejemplo. Existen también, bueno, otros tipos de ejemplos de ecuaciones diferenciales conocidas. Por ejemplo, podríamos tener el laplaciano de u más una constante k, y eso a su vez igualada a cero, ¿no? A esta se le conoce como la ecuación de Helmholtz. Y pues este es lo que nosotros llamamos el laplaciano, ¿no? El laplaciano de u. Pues si ustedes se acuerdan de sus cursos de cálculo, esto es la segunda derivada de u con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x más segunda derivada parcial de u con respecto a y. Más y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta vendría a ser como una ecuación muy conocida, ¿no? Otro tipo de ecuación que nosotros podríamos tener, por ejemplo, es esta es bastante utilizada, que es la u sub t más una función a que depende de u, y esto a su vez multiplicada por u sub de x, y pues la podemos igualar en este caso a cero, ¿no? Esta vendría a ser pues una ecuación que nosotros también conocemos. Digamos que esta es una ecuación llamada la ecuación de transporte y pues también es bastante estudiada, digamos, en ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, ahora, ¿cuál es la idea de tener ecuaciones diferenciales parciales? Bueno, por ejemplo, voy a poner una muy conocida, que es lo que nosotros llamamos el laplaciano. Por ejemplo, acá podemos tener esta ecuación, u sub de xx más u sub y, y esta, pues, digamos que la podemos igualar a cero, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa que tener una función en dos variables, es decir, la incógnita en este caso viene a ser una función u de x, y. Ahora, esta ecuación que yo acabo de poner, pues de alguna manera tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, una solución, lo que sería una solución es una ecuación que satisface esa ecuación. Usted podría comprobar que u de x, y, por ejemplo, igual a, qué sé yo, e a la x coseno de y, pues eso es una solución, ¿no? Esta sería una primera solución. Usted puede encontrar la u sub de x, por ejemplo. Entonces, la u sub de x aquí sería, como es derivada parcial, solo sería derivar e a la x, que es lo mismo. Entonces me va a quedar la misma. Entonces pongo acá e a la x coseno de y. De igual forma, pues podría volver a derivar y entonces aquí me va a quedar u sub de xx. Y esto me quedaría e a la x, otra vez coseno de y. Si yo, digamos, derivo con respecto a y, u sub y, en este caso la derivada de coseno es un menos seno.
Entonces me queda menos c a la x seno de y. Y acá uso y. Si usted se fija, me va a quedar pues menos c a la x coseno de y, ¿no? Y entonces al momento de sumar estas soluciones, por ejemplo, si yo hago la suma, pues se me satisface, ¿no? Que el laplaciano de u pues vale 0, ¿no? Acuérdense que esta sería como la notación compacta de esto, ¿no? Laplaciano de u. Este podría ser el ejemplo de una solución. Ahora, podría obtener otra solución. Por ejemplo, yo podría tomar acá u de x, y, una muy conocida y típica, ¿no? Podría ser esta, x cuadrado menos y cuadrado. Si usted hace uso de x, sería 2x. Uso de xx, perdón, uso de xx vendría a ser 2. De la misma forma, pues uso y vendría a ser negativo 12y, negativo 2y, y la uso y pues vendría a ser menos 2. Entonces, otra vez, si la sumara, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, si usted se fija, esto implica que, pues lo que dijimos, ¿no? Uso de xx más uso y, que en este caso, pues es el laplaciano, ¿no? De la función u. Esta notación vectorial, y esto, pues, si se fijan, me va a dar 0. Otra tercera solución, por ejemplo, alguien podría comprobar que todas las funciones, digamos que son como de esta forma, ax más by también la satisfacen, ¿no? Entonces acá tengo una familia de soluciones y aquí pues a y b constantes, ¿no? Entonces fíjense bien que si hago parcial con respecto a x es a y la vuelvo a hacer es 0. Lo mismo acá, parcial con respecto a y es b y si la vuelvo a hacer es 0. Entonces acá tengo para esta ecuación, digamos, 3 tipos de soluciones. Entonces eso es bien importante, ¿no? Que tengamos ese concepto de solución. Ahora, existen ecuaciones que tienen, digamos, soluciones un poco más elaboradas. Por ejemplo, imagínense que tuviera esta ecuación, qué sé yo, uso de xx menos 1 entre x. Esto por uso de x menos x cuadrado. Y aquí pongamos que esto es uso y. Y eso pues igualémoslo a 0, ¿no? Entonces se puede comprobar rápidamente que la solución, una solución general, ¿no? Por ejemplo, yo podría comprobar que u de x, y igual a f evaluado en 2y más x cuadrado más g de 2y menos x cuadrado, pues esa es una solución.
Y aquí pues lo que vamos a escribir es que estas funciones f y g son funciones, digamos que son funciones que pertenecen por lo menos a C2 de R, aunque creo que esta es una restricción muy fuerte la que estoy poniendo, que sean C2. Acuérdense que ¿qué significaba C2? Bueno, significa que las funciones son continuamente diferenciables dos veces con derivadas continuas, ¿no? La derivada de primer orden es continua y la derivada de segundo orden es continua. Bueno, esto se puede suavizar estas condiciones dependiendo de lo que hagamos. Entonces, ¿cómo compruebo que esto es una solución? Bueno, acuérdense que aquí podemos aplicar una especie de regla de la cadena. Podemos llamarle Z a esto y le podemos llamar W a esto. Y entonces acá voy a tener que Z pues depende de X y de Y, ¿no? Así. Y obviamente lo que estoy diciendo es que f como función depende de z, z depende de x y depende de y. G pues depende de una variable w y eso a su vez pues depende de x y depende de y. Entonces si yo quiero comprobar esto tengo que tratar de aplicar esas derivadas, ¿no? Esa regla de la cadena, por ejemplo. Si yo hago uso de x, en este caso, por regla de la cadena sería f sub z, acá, f sub z, por lo que nosotros llamamos z sub x, ¿no? Más, en este caso sería g sub w, o sea, con la regla de la cadena me voy a x, ¿no? G sub w, w sub x. Que si usted se fija, bueno, esto vendría a ser la z sub x, sería 2x, f sub z, y aquí sería menos 2 sub x, 2x, g sub w, correcto, así. Entonces, si quiero la segunda derivada u sub xx, pues tengo que recordar que esto vendría a ser como una derivada del producto, y si la f depende de z, x y y, la f sub z también se vuelve dependiente, ¿no? Es decir, aquí puedo poner f sub z fácilmente y tener siempre la misma dependencia. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo como un producto, entonces tengo que tener bastante cuidado. Cuando hago la segunda derivada parcial sería derivada de este producto, en principio es 2fz, fz, perdón, más, bueno, aquí me queda un 2x, y ahora va la derivada interna de la f sub z. Ahora, ¿cuál es la derivada de f sub z? Bueno, hago la parcial con respecto a z y luego con respecto a x, es decir, aquí me va a quedar z sub x, f sub z, z, ¿no? De esta manera. De igual forma, bueno, acá hago menos 2 g sub w y hago menos 2x. Y cuando hago de nuevo la g sub w, pues también la g sub w depende de w y esa a su vez de x y y. Entonces me va a quedar w sub de x, g sub w, w. Y entonces esto al final, pues lo que me va a quedar acá sería 2fz, perdón, z, ok, que me va a quedar acá es 2fz, acá me va a quedar, esto es un 2x por 2x, un 4x cuadrado. Acá me va a quedar un menos 2g sub w.
Aquí me va a quedar siempre un w sub x es menos 2x, menos 2x por menos 2x. Se me va a convertir en un 4x cuadrado. Aquí g sub w. Bueno, aquí me faltó el... Entonces lo que me va a quedar, fíjense bien, va a ser igual a 2fz sub z. Acá esta es 2x por 2x sería 4x cuadrado. Acá me va a quedar f sub z. De este lado menos 2g sub w. De este lado, bueno, este es menos 2x por menos 2x, entonces me quedaría 4x cuadrado. G sub w, ¿no? Esta sería, digamos, la u sub xx. De igual forma, bueno, puedo encontrar la u sub y. Sí, la u sub y vendría a ser, bueno, es muy parecido, si ya lo aprendieron, sería la f con respecto a z y la z con respecto a y, que en este caso solo es un 2. O sea, aquí me queda 2f sub z. Ahí rapidito. Y lo mismo con la g, me queda g sub w sub y, entonces me queda más 2g sub w. Entonces esta me quedó sencilla. Y entonces si vuelvo a hacer la misma, como es la f sub z, y esa vuelve a depender de z y de y, al final la u sub y, en este caso se va a ver igual a un 4 f sub z, se puede comprobar, más un 4 g sub w. Entonces esta sería, digamos, la segunda derivada. Esto lo sustituyo acá. Entonces, fíjense bien, al momento de sustituir esto, en vez de u sub xx, tengo 2fz más 4x cuadrado fzz menos 2g sub w más 4x cuadrado g sub w. Aquí me dice que haga menos 1 entre x u sub x, que sería multiplicar esta, ¿no? Entonces me va a quedar menos 2, como estoy dividiendo entre x, menos 2fz. Y entonces aquí más 2wz, g sub w, 2g sub w, perdón, ok. Sería la sustitución de esta. Y por último, bueno, la u sub y que tiene, multiplíquela por menos x cuadrado. Entonces sería menos 4 x cuadrado f sub zz menos 4x cuadrado g sub w. Y fíjese bien que esto en realidad va a ser igual a quién. Bueno, esta se cancela con esta se cancela con esta, la 4x cuadrado fz con este menos 4, este 4 con este, ¿no? Entonces al final es igual a 0. Significa que sí son soluciones, ¿no? Y aquí otra vez tengo infinitas soluciones dependiendo de quién sea la f y quién sea la g. Bueno, entonces eso es como que planteo una ecuación y de repente le he encontrado varias soluciones, ¿no?
Ahora, existen técnicas sencillas, digamos, hay ecuaciones que son sencillas, como por ejemplo, si usted tiene la ecuación, qué sé yo, u sub de x y esto lo iguala a 6x, por ejemplo. Entonces, esta es una ecuación sencilla, está en derivada parcial. Cuando usted integra o se pregunta de dónde viene, entonces la integral de 6x sería 3x cuadrado. Pero acá automáticamente usted tiene que poner una constante. Ahora, como es derivación parcial, esta constante tiene que depender de y, por ejemplo. Si estamos hablando de una función en dos variables, ¿no? Acá, pues, la u depende de dos variables. Lo voy a escribir para que se quede bien entendido. Y entonces, cuando tengo esto, por ejemplo, me queda esta parte. Podría volver a hacer integración. Entonces me va a quedar u sub de x, y, u de x, y. Y entonces acá me va a quedar la integral de esto. Simplemente sería x cubo. La integral de una constante que no depende de x sería pues h de y por x. O si quieren ponemos la x acá atrás. Y acá más. Entonces me va a volver a aparecer otra constante que depende de y. Entonces, si se fijan, esta sería la manera en que nosotros encontraríamos ecuaciones como en ese estilo, ¿no? Aunque no es tan fácil porque, bueno, habría que ver cómo se llegó a esta solución. Pero bueno, la idea es que más adelante lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo que son ecuaciones diferenciales y pues puedo encontrar de alguna manera soluciones para dichas ecuaciones, ¿no? Entonces, algo muy importante es que las EDPs se pueden clasificar. Originalmente, pues las EDPs se pueden ver como lineales. Lineales, digamos. ¿Sí? Y no lineales, ¿no? Por ahora nos vamos a centrar en este caso. Este es el caso que vamos a tratar de ver. ¿A qué nos referimos cuando son lineales? Bueno, usualmente pues se dice que son lineales cuando existe un operador diferencial que me representa la ecuación. Es decir, esta ecuación que tenía originalmente, ¿no? F de XY, de alguna manera, depende de U, depende de U sub X, U sub Y, etcétera. Depende de U sub XX. Depende de U sub XY, etcétera. Esto igualado a 0, ¿no? Esta era mi forma general. Entonces se dice que es lineal cuando yo puedo escribir esto como un L de U y esto lo puedo igualar, bueno, a veces a 0 o a veces a G, ¿no? Dependiendo de lo que me salga. Solamente esta es como la general, ¿no? Entonces yo lo puedo ver que es lineal donde este operador, digamos, satisface lo siguiente. Si yo hago la suma, L de U más B, pues esto se puede ver como L de U, así como en transformaciones lineales, más L de B. Y el segundo, L de una constante, K por U,
Pues en realidad esto es K por L de U, ¿no? Esta sería más o menos la manera en que nosotros lo miramos. Usualmente este es un operador lineal. Si se fijan, L pues es un operador lineal. Lineal, pero también va a ser diferencial. Y diferencial. Esto sería no L. Entonces aquí podríamos poner algunos ejemplos, por decir algo. Por ejemplo, si yo tuviera esta ecuación, vamos acá a una segunda derivada. Pongámosle acá parcial con respecto a X. Pongámosle aquí menos 2XY. Acá pongamos X si queremos, de U. Y pongamos acá más 1 sobre Y si queremos. Y esto igualémoslo a 0. Bueno, se puede igualar a cualquier cosa, pero le voy a poner a 0. Entonces, esto cuando yo lo tengo así de esta manera, fíjense bien, se puede ver de esta forma. Se puede ver así, menos 2XY. Parcial con respecto a X. Más 1 entre Y. Parcial con respecto a Y. Y todo eso pues aplicado a U. Y esto igualado a 0. Entonces este vendría a ser como mi operador L, ¿no? Esto vendría a ser como mi L aplicado a U. Y obviamente en este caso pues es igualado a 0. Se puede comprobar que si agarro dos funciones y les aplico el operador, pues se va a ver de alguna manera de esa forma, ¿no? Entonces eso es lo primero que tendríamos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si yo tengo una ecuación, esto sería otra cosa. Si yo tengo una ecuación L de U igualado a G, digamos, viéndola como operador lineal, entonces a esto L de U yo le voy a llamar igualada a 0, la voy a llamar ecuación homogénea, ¿no? E de P homogénea. Así como en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues esta es mi E de P homogénea. Se lo ponemos acá. Entonces esta es mi ecuación homogénea, ¿no? Y se puede comprobar lo siguiente, que es lo que nosotros llamamos el principio de superposición lineal. Entonces, bueno, le voy a poner el nombre. Entonces tenemos algo que se llama el principio de superposición lineal. ¿Qué me dice el principio de superposición lineal? Bueno, lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo mi ecuación diferencial L de U igualado a G. Esta G pues es una función que depende de X y Y. Y bueno, de las independientes, ¿no? X, Y, Z. Entonces, las que tenga. A esta yo le asocio su problema homogéneo.
LU igualado a 0. Entonces a este le vamos a llamar 1 y a este le vamos a llamar 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, que U sub P, le pongo U sub P porque va a ser solución de 1 y a esa se le llama solución particular. U sub P es solución de 1. ¿Sí? Entonces acá le vamos a llamar solución particular. Por eso la P. Entonces tengo esta solución particular. Y tengo, digamos, a esta que es homogénea. Si U sub H es solución, pero de 2. A esta le vamos a llamar solución homogénea. Vamos a abreviar acá, lo voy a dejar hasta homo. Entonces se puede comprobar que U igual a U sub P más U sub H, pues es solución de 1, ¿no? Y entonces fíjense bien que lo que estoy diciendo es que siempre que yo encuentre una solución homogénea para este y tenga otra solución particular, la combinación lineal o la suma de ellas, ¿no? Es una solución. La prueba es bien sencilla porque solo le aplico el operador L de U. Me queda el L de U sub P, que es G, y L de U sub H, que pues es 0 porque es la condición, ¿no? Y entonces de igual forma pues se puede generalizar, ¿no? Este principio de superposición se puede generalizar. Puedo tener sumas de soluciones particulares, ¿no? Acá, ¿no? Teniendo varias de estas y o sumas en las homogéneas, ¿no? Podría tener, digamos, una generalización. Ese principio de superposición es bien importante, digamos, porque me va a ayudar a determinar más soluciones para estos problemas de ecuaciones lineales, ¿no? Usualmente, pues, hay que tener bastante tacto para esto, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción, creo que lo voy a dejar acá para que ustedes, pues, lo consideren de lo que son las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, eso, vamos a continuar en otro video tratando de hablar de más de esto, ¿no? Y empezando a ver, pues, métodos de solución. Saludos y que estén bien.